micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Cuál es la doctrina cristiana de la salvación? La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. Algunas veces, la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse a algo temporal, liberación física, como la liberación de Pablo de la prisión, Filipenses capítulo 1 versículo 19. Casi siempre, la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero, Hechos capítulo 16 versículos 30 y 31. Jesús iguala el ser salvo con la entrada al reino de Dios, Mateo capítulo 19 versículos 24 y 25. ¿De qué somos salvos? En la doctrina cristiana de la salvación, somos salvos de la ira, esto es, del juicio de Dios al pecado, Romanos capítulo 5 versículo 9, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, y la consecuencia del pecado es la muerte, Romanos capítulo 6 versículo 23. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y, por lo tanto, implica la remisión del pecado. ¿Quién realiza la salvación? Solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del castigo del pecado, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9, Tito capítulo 3 versículo 5. ¿Cómo salva Dios? En la doctrina cristiana de la salvación, Dios nos ha rescatado a través de Cristo, Juan capítulo 3 versículo 17. Específicamente, fue la muerte de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección lo que logró nuestra salvación, Romanos capítulo 5 versículo 10, Efesios capítulo 1 versículo 7. La Escritura es clara en que la salvación es el bondadoso e inmerecido regalo de Dios, Efesios capítulo 2 versículo 5, versículo 8, que solo está disponible a través de la fe en Jesucristo, Hechos capítulo 4 versículo 12. ¿Cómo recibimos la salvación? Somos salvos por la fe. Primero, debemos oír el Evangelio o las buenas nuevas sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, Efesios capítulo 1 versículo 13. Después, debemos creer, confiando totalmente en el Señor Jesucristo, Romanos capítulo 1 versículo 16. Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo, Hechos capítulo 3 versículo 19, y el confesar el nombre del Señor, Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Una definición de la doctrina cristiana de la salvación sería: la liberación, por la gracia de Dios, del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que aceptan por fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo, Juan capítulo 14 versículo 6, Hechos capítulo 4 versículo 12, y depende solo de Dios para su provisión, garantía y seguridad. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.